Son las 8:25. Damos la bienvenida a la presidenta de la Comisión de Seguridad del Consejo Cantonal, Javier Barrera. Bienvenido, doctor Barrera. Quisiéramos saber cómo se encuentra la situación de seguridad en Cuenca, que no escapa al embate delincuencial. Quizá sin los índices de violencia, sin esa guerra que se ve en determinados barrios de varias ciudades del país, pero con una serie de hechos violentos que dan cuenta de que aquí también en Cuenca están actuando las mafias y las más peligrosas bandas que operan a lo largo y ancho del Ecuador. Le escuchamos. Gustavo, Rosana, un saludo cordial para ustedes, para toda la audiencia que nos observa y nos escucha. Es importante hacer un análisis siempre de la seguridad ciudadana, poniendo en contexto que Cuenca no es comparable con las demás ciudades del resto del país. Lo hemos dicho en innumerables ocasiones, Cuenca tiene que compararse con la misma Cuenca de años anteriores. Y si nosotros hacemos esa comparación, evidentemente tenemos un incremento en la violencia y en la criminalidad que se ha suscitado dentro del Cantón Cuenca, pero fundamentalmente, Gustavo, lo que nosotros evidenciamos es hoy sí la presencia y la operación de bandas criminales que se dedican principalmente al robo a domicilio, a la extorsión y fundamentalmente también en un incremento en la violencia con la cual se perpetran este tipo de delitos dentro del Cantón Cuenca, ajustes de cuentas, temas que no se veían anteriormente dentro de nuestro cantón. Por tanto, es fundamental continuar tomando acciones para que prevengamos que situaciones como las que usted acaba de comentar, que se han dado en otras provincias, pues en el cantón no sucedan. Y debo comentarle que hemos mejorado, y esto hay que reconocerlo, hemos mejorado la capacidad operativa, la coordinación interinstitucional en territorio, y los operativos son mucho más eficaces, desarticulación de bandas, una efectiva ejecución de los operativos a través de las diferentes competencias interinstitucionales. Sin embargo, creemos nosotros que todavía se sigue adoleciendo de capacidad operativa fundamentalmente, puesto que el gobierno nacional a nivel de Quito, no a nivel local, porque a nivel local hacen los esfuerzos y eso hay que reconocerlo, por ello de los resultados que se han dado en las últimas semanas, pero a nivel nacional todavía no se ejecutan esos recursos que habían sido comprometidos por parte del presidente de la República. Y claro, vemos con buenos ojos, ¿no es cierto?, incremento en el número de policías, vemos con buenos ojos de entrega de patrulleros, de motocicletas por parte del Consejo de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo no ver con buenos ojos que se inaugura ya una escuela de policía dentro del Cantón Cuenca donde se formarán cientos de policías? Doctor Sin Barrera, embargo, se entregaron ya las cámaras, balestras y todos estos temas que estaba aportando el Consejo de Seguridad Ciudadana para la policía. Era un anuncio que venía dándose por meses, pero no se concretaba. Se ha entregado ya específicamente estos bienes para combatir a la delincuencia. han sido entregados, Gustavo, y se continuarán entregando porque recuerde usted que hicimos una última reforma en el directorio del Consejo de Seguridad Ciudadana precisamente para determinar $500,000 más en el fortalecimiento de esas capacidades operativas de Policía Nacional. Y le decía hace un momento que creo que eso hace falta apuntalar de parte del gobierno nacional, que esos más de $1.000 millones comprometidos en enero de este año, ya vamos a diciembre, lleguen a nuestro personal policial y se traduzca en patrulleros, motocicletas, softwares, tecnología, drones, para que la capacidad, no solo operativa de control, sino la capacidad investigativa, preventiva, disuasiva de Policía Nacional sea mucho más efectiva en cada uno de los territorios. Pero no olvidemos algo, Gustavo. Estos son temas de control de las consecuencias de la violencia y la criminalidad. Y hay que atacar las causas. Y esas causas, lamentablemente, no han sido todavía abordadas por el gobierno nacional. Anunciar luego de casi 2 años de gobierno que han culminado un censo como en censo penitenciario como una gran hazaña, da cuenta de la lamentable situación que tiene este gobierno para enfrentar, la lamentable situación de concepto que tiene este gobierno para enfrentar lo que hoy vivimos. ¿No es cierto? No hay control de las cárceles todavía, se sigue generando
discrepancia entre las diferentes funciones del Estado, una función judicial que ingresa también dentro de la polémica, obviamente no toda, con algunas decisiones de jueces que hacen sentir a los ciudadanos mucho más inseguros, que hay impunidad dentro de el país. Por eso es que le hacemos nuevamente un llamado al gobierno nacional. Hay que convocar a un gran proceso nacional donde las diferentes funciones del Estado, donde los diferentes niveles de gobierno aportemos dentro de un plan integral de seguridad que sea esta hoja de ruta, Gustavo, clara hacia dónde apuntemos en control, prevención, ¿no es cierto?, disuasión y fundamentalmente reducción de la violencia, que es para nosotros la principal preocupación dentro del Cantón Cuenca. Concejal, muy buenos días. Pues se inauguró el viernes pasado, si no me equivoco, en Quingeo, una escuela de policía con 143 aspirantes. ¿Ha habido una coordinación tal vez con el gobierno local? ¿Cuáles son las expectativas de estos elementos que se estarían formando ahí? ¿Se quedarían en la provincia? Y quizás una de las preocupaciones que existen es que estos policías e incluso los guías penitenciarios que están graduándose y saliendo a cumplir con sus funciones en los distintos puntos del país no cuentan con ningún tipo de equipamiento, no cuentan con armas, no cuentan con ropa adecuada, es decir, se gradúan, salen a ejercer sus funciones, pero no tienen, en algunos de estos casos, ellos han tenido que hacer préstamos, endeudarse con elevadas cantidades de dinero precisamente para poder dotarse de los insumos necesarios para cumplir con su trabajo. ¿Hay una coordinación con el gobierno local precisamente para ver cómo avanzan estos procesos y cuánto de esto podría servirle a la provincia, a Cuenca? Rosana, lo manifestado por ustedes es una realidad tangible que la vive el cuerpo de los elementos de Policía Nacional. Es importantísimo tener mayor numérico de policías para reducir ese déficit que hay a nivel nacional y a nivel provincial y cantonal. Por eso es que la gestión y el apoyo desde ya al señor gobernador para que los policías que se formen en esta escuela se queden dentro de la jurisdicción de la provincia y del cantón. Apoyaremos en las gestiones que correspondan, así también lo ha anunciado el señor gobernador. Ha habido sí una coordinación, incluso entendemos que desde el municipio hubo una colaboración para desentamiento de algunas áreas y así se debe trabajar. Así es como nosotros concebimos el trabajo en materia de seguridad. Sin embargo, Rosana, bien lo decía usted, si no tenemos una institucionalidad marcada a través de un plan, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener mayor elemento de policías nacionales, que es adecuado, absolutamente adecuado, porque reduce un déficit, pero si los actuales no cuentan con patrulleros, motocicletas, armas, tecnología, ¿no es cierto?, softwares necesarios para georreferenciar el delito, para hacer investigación adecuada de la violencia y la criminalidad, no vamos a solucionar con mayor número de policías sin darles esa capacidad logística y tecnológica necesaria para cumplir bien su trabajo. Esto es fundamental también que se lo considere por parte del gobierno nacional. Está bien, vamos reduciendo progresivamente la capacidad, vamos reduciendo, perdón, el déficit progresivamente de policías nacionales, pero también tenemos que fortalecer su capacidad logística, operativa y tecnológica para que estos policías tengan una respuesta adecuada frente a la ciudadanía. Seguir pensando que luego de casi 2 años de gobierno haya policías que tengan que apelar a la voluntad del sector privado, de otros niveles de gobierno, para hacer un cambio de llantas, para combustible en sus patrulleros, en sus motocicletas, para mantenimiento de sus vehículos, realmente da cuenta de que este gobierno no ha sabido asumir con responsabilidad el tema de la seguridad ciudadana. Y no lo tomen esto como un tema político, tómenlo como una invitación a solucionar estos problemas que son la causa raíz de la falta de institucionalidad. Luego sí podemos analizar las causas que se radican en la sociedad para el incremento de la violencia y la criminalidad. Pero principalmente hoy, desde esta visión de autoridades, necesitamos identificar las causas raíz, la causa raíz del por qué la institucionalidad y la capacidad del Estado ha ido disminuyendo, cubrir esas necesidades y
con esa institucionalidad fortalecida, evidentemente, dar una respuesta a la ciudadanía. ¿Cómo se encuentra, doctor Barrera, la situación de la cárcel de Turi? Usted señala que Cuenca no tiene los niveles de violencia de otras zonas del país y que hay que comparar el Cuenca de ahora con el Cuenca del pasado reciente, pero hay hechos que involucran también a la ciudad de Cuenca en este altísimo grado de violencia que se está sufriendo en el país. Recientemente hubo el asesinato del director de la cárcel del Inca. Allí se señaló, y esto se aseveró incluso a través de medios de comunicación nacionales, que la orden habría salido desde la cárcel de Turi. Se identificaba allí concretamente a un preso de apellido Bermúdez, que es quien habría estado involucrado en la masacre previa en la cárcel del Inca, y ante los intentos de este director de poner orden en la situación, se ordenó su asesinato. Se relacionaba este grave suceso con esta acción de este ciudadano Bermúdez, que sería uno de los cabecillas de la banda narcoterrorista Los Lobos y que está preso aquí en la ciudad de Cuenca. La cárcel de Turi, sin duda, es uno de los focos de preocupación en materia de seguridad de esta urbe. ¿Cómo se encuentra la situación? Gustavo, es público y notorio, no solo a nivel de la cárcel, del Centro de Privación de Libertad de Turi, sino a nivel de todos los centros de privación de la libertad, que el Estado no tiene el control interno de las mismas. Y eso evidentemente se convierte, como usted lo manifiesta, y esta no es una percepción, Gustavo, esto es un dato objetivo, porque hemos identificado que efectivamente la falta de control del Estado en los CPLs de diferentes lugares del país, específicamente en Turi, se convierte en una de las causas del incremento de la violencia y la criminalidad. Entonces, nosotros seguimos haciendo la gestión con el gobierno nacional en dos frentes. El primero, para que el presidente cumpla su palabra y que progresivamente este centro penitenciario sea regional. Eso no significa que de la noche a la mañana vamos a tener, por el traslado de ciertos PPLs, vamos a tener el control total de la cárcel. No, a esa declaratoria de cárcel de carácter regional hay que acompañarle un proceso de implementación y mantenimiento de tecnología para mejorar la seguridad. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones, los escáneres, todos los procesos internos de seguridad, ¿no es cierto? Y ahí viene nuestro segundo frente de trabajo, y es la coadministración del Centro de Privación de la Libertad de Turi, que permita hacer esta inversión desde el gobierno autónomo descentralizado, desde el sector privado, que hay un compromiso también de generar un recurso necesario para mejorar las condiciones en Turi y para desarrollar un verdadero sistema de rehabilitación social. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que los centros penitenciarios están siendo hoy centros de operación de bandas, y segundo, cuando un PPL, miembro de estas bandas, ha cumplido su condena, vuelve nuevamente, ¿no es cierto?, a ese círculo vicioso de generar violencia y criminalidad en los sectores donde están implementadas e instaladas estas cárceles. Entonces, el trabajo que nosotros estamos haciendo va en esos dos frentes, ¿no es cierto? Exigir al gobierno y continuar haciendo la gestión para que se cumpla la palabra del presidente, y por otro lado le hemos presentado la propuesta de coadministración que se mantiene y cada vez se fortalece en la parte técnica y en la parte jurídica. ¿Cómo va la gestión conjunta que con el apoyo de las cámaras también en la ciudad de Cuenca se hace ante el gobierno para dotar de elementos básicos a la Guardia Ciudadana aquí en la ciudad de Cuenca, de armas no letales, entre otras cosas que se señala se requiere para su labor? Gustavo, bien lo ha dicho usted, hace aproximadamente 3 semanas mantuvimos una reunión en la Cámara de Industrias, varios actores del sector privado, el señor alcalde, el señor gobernador, quien le habla, estuvimos presentes e hicimos algunos compromisos. Uno de los compromisos fue precisamente que desde las autoridades del gobierno nacional a nivel de provincia, a nivel desconcentrado, nos iban a apoyar en esta gestión que se viene haciendo desde hace 2 años,
ni siquiera inició en este gobierno, inició en el gobierno anterior, para que nuestra Guardia Ciudadana sea dotada de armas no letales. Y esto está legalmente fundamentado. El Código Orgánico, el COESCOB, el Código Orgánico de Entidades Complementarias de Seguridad, establece que los cuerpos de policías municipales podrán contar con armas no letales bajo la autorización, y las características de las mismas la emitirá el órgano rector. El órgano rector es el Ministerio, ¿no es cierto?, del Interior. Estamos esperando 2 años, pero no hemos dejado de hacer la gestión y no dejaremos de hacer la gestión. Esperamos que esa gestión, hoy se suma el sector privado y se suma también las autoridades a nivel del gobierno nacional, de nivel desconcentrado, den resultado, y a inicios, en el primer trimestre del próximo año, nuestra Guardia Ciudadana pueda contar con esas armas no letales. El presupuesto hay, Gustavo. El estudio de riesgo está hecho. Lo único que hace falta es la autorización, y evidentemente nosotros tenemos una propuesta de que sea progresivo. No va a ser una dotación, una implementación para todos los guardias ciudadanos. Será para un equipo especializado que tiene que profundizar su capacitación y profesionalización en el uso de esas armas, en los derechos humanos, en los protocolos del ejercicio progresivo de la fuerza, para que no suceda lo que lamentablemente sucede en otros países o en otras ciudades donde hay un mal uso del ejercicio progresivo de la fuerza. Todo eso se tiene un plan establecido desde hace 2 años, pero lamentablemente el gobierno nacional no ha autorizado todavía aquello. Un tema de carácter muy práctico, doctor Barrera. Usted ha señalado que se ha mejorado mucho en coordinación interinstitucional, entenderíamos, entre las entidades, unas que dependen del gobierno central, otros de los gobiernos locales que tienen que ver con la seguridad. ¿Cómo se refleja esta mejora en términos de coordinación? Uno de los elementos que es muy visible, muy sensible para la ciudadanía, es el tiempo de respuesta a una emergencia, es decir, ese espacio de tiempo entre la llamada de emergencia, muy probablemente al 911, pues la ciudadanía se ha acostumbrado ya a que es el procedimiento correcto, y la llegada de la autoridad o de la fuerza de auxilio que corresponda al sitio de la emergencia. Gustavo, decíamos nosotros que hemos mejorado la capacidad operativa en cuanto a patrullajes, en cuanto a desarticulación de bandas, en cuanto a controles, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, el control de la circulación de motocicletas en Cuenca ya se hace de manera integral, no solamente por el número de personas, sino por las armas blancas o de fuego que transportan, con las que se cometen los delitos. Y sobre la pregunta puntual suya, Gustavo, ahí nosotros hemos identificado 2 situaciones, ¿no es cierto? La primera es, y hemos pedido que se haga una auditoría, esto siempre técnica, no político, una auditoría a cómo está funcionando internamente el ECU 911 en cuanto al tiempo en el que ingresa una llamada y el tiempo en que es despachado una unidad. Es decir, el que ingresa la llamada y el traslado a la consola de la unidad, ya sea de bomberos, de Policía Nacional, de Guardia Ciudadana, de agentes civiles de tránsito, para determinar si es que en ese proceso hay una demora. Y hemos identificado otro tema que es importante, y es que al no tener en ciertos casos, como Policía Nacional, el suficiente número de patrulleros, de motocicletas, ¿no es cierto?, el despacho de las unidades es tardío por la falta de equipamiento logístico, y eso disminuye la capacidad operativa. Entonces, nosotros estamos trabajando en esa línea de manera coordinada para que venga esa inversión de parte del Consejo de Seguridad Ciudadana, que lo está haciendo, del gobierno, que ya ha pasado 11 meses, esperemos que ahora sí lo haga, ¿no es cierto?, y seguiremos exigiendo para que así sea, y de esa manera ir reduciendo esos tiempos de respuesta, Gustavo, que son fundamentales para que la ciudadanía se sienta segura y se sienta que hay un Estado que le está dando una respuesta efectiva frente a lo que hoy estamos viviendo. Algo adicional, Gustavo, yo creo que hoy tenemos una oportunidad que no la hemos tenido en los últimos 10 años al menos, y es que la ciudadanía está organizándose, y esa organización tiene que ser aprovechada por el Estado, no para que el ciudadano se enfrente al delincuente, sino al contrario, para que
la institucionalidad, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Guardia Ciudadana, agentes civiles de tránsito, estén junto a los ciudadanos, ¿no es cierto?, generando mayor cercanía y fundamentalmente nutriéndose de esa capacidad que tienen los ciudadanos del conocimiento de su territorio. Creo que ese modelo, que también lo hemos propuesto nosotros al gobierno nacional dentro de los ejes de trabajo, es un modelo similar al de recuperar a las brigadas barriales, ¿no es cierto? Pero ese patrullaje que hacen los ciudadanos no lo pueden hacer solos, tienen que hacerlo acompañado de elementos de las diferentes instituciones encargadas de la seguridad ciudadana para que sea efectivo en su actuar. Creo que eso es lo que también hoy debemos enfocarnos de aprovechar de la situación de la coyuntura que se vive en materia de seguridad ciudadana. Finalmente, doctor Barrera, quisiera preguntar criterios sobre el grado de profesionalismo que exhiben los miembros de la policía local con toda esta crisis que está atravesando la policía a nivel del país. ¿Y cuál sería, si es que se ha discutido, si es que existe algún consenso dentro del Consejo Municipal, la posición de Cuenca, de sus representantes públicos, sobre el proyecto de reforma parcial a la Constitución que fue presentado por Guillermo Lasso la semana pasada, para que las Fuerzas Armadas coordinen acciones con la policía en contra del crimen organizado, algo que parece ineludible, pero que genera serias reservas en cuanto a los riesgos del manejo correcto de los derechos humanos? Gustavo, para nuestro criterio, las Fuerzas Armadas pueden contribuir actualmente, y así lo han hecho, en diferentes operativos que se han coordinado con la seguridad ciudadana. Recordemos que la norma que le rige a las Fuerzas Armadas establece que la competencia para ellos es el control de armas. Obviamente, si queremos ampliar esas competencias, debemos sujetarnos a lo que ha hecho el presidente de la República y nace de lo establecido por la Corte Constitucional, presentar una reforma de ley a la Asamblea Nacional, que tiene que ser debatida y esperemos que sea aprobada. Nosotros no conocemos en términos específicos el texto de la reforma, sin embargo, consideramos que las Fuerzas Armadas constituyen una institución fundamental dentro de el apoyo a Policía Nacional en cuanto al mantenimiento del control interno de la seguridad. Evidentemente, Gustavo, y hay ejercicios a nivel internacional, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido los límites que deben tener las Fuerzas Armadas, puesto que recordemos, seguridad interna, Policía Nacional, Seguridad Nacional, Fronteras, Fuerzas Armadas. Entonces, esa reforma tiene que estar enfocada a que Fuerzas Armadas sea una institución complementaria al trabajo de Policía Nacional. Y ahí tienen que recogerse las visiones de las diferentes funciones del Estado. Es fundamental la visión de la función judicial, porque luego los procesos que ejecuta Policía Nacional, Fuerzas Armadas, terminan en esa función. Y no queremos nuevamente que la impunidad campee, ¿no es cierto? Entonces, deben recogerse criterios desde todos los sectores y desde ya decimos nosotros que es necesario que Fuerzas Armadas se sume de manera mucho más activa a este proceso del control de la violencia y la criminalidad. ¿Que lo han hecho? Sí, no a la medida que esperábamos. ¿Por qué? Porque tienen limitantes también en el ámbito legal, pero sí lo pueden seguir haciendo mientras esa reforma, esperemos todos, se apruebe dentro de la Asamblea. Ahora, Gustavo, ojo, tengamos mucho cuidado en querer confundir a la ciudadanía, en decir que porque las Fuerzas Armadas no tenían, ¿no es cierto?, la competencia más amplia en materia de seguridad, estamos viviendo la situación actual. No, cuidado, nos olvidemos que no hay control en las cárceles, cuidado nos olvidemos que los policías no tienen patrulleros, que no tienen combustible, cuidado nos olvidemos que no ha habido una repotenciación de los ECU 911 a nivel nacional y que su capacidad operativa es inferior, si no estoy mal, al 50%. Entonces, cuidado nos olvidemos de eso. Cuidado el gobierno quiera nuevamente y pretenda nuevamente maquillar con esta consulta popular, con esta reforma, lo que realmente está sucediendo. Que tiene que darse la reforma, pero desde luego que Fuerzas Armadas debe tener un rol más activo en materia de seguridad, dentro del marco de lo que establece los derechos humanos y los instrumentos internacionales, como bien lo decía, estimado Gustavo, usted. Pero lo otro
tiene que resolverse, porque si no, vamos a hacer la reforma y resulta que probablemente tampoco Fuerzas Armadas tiene la capacidad logística, la capacidad tecnológica y operativa para dar respuesta a lo que hoy estamos viviendo en el país. Entonces, el abordaje en seguridad es integral, no puede ser aislado y no podemos pensar que con una reforma en una norma para darle mayor capacidad a Fuerzas Armadas vamos a resolver la situación de violencia y criminalidad que vive el país. Bien, le agradecemos por su presencia en este noticiario, doctor Barrera. Gracias, Gustavo, Rosana, una buena semana para todos y todas. Declaraciones del doctor Javier Barrera, concejal del Cantón Cuenca, miembro de la Comisión de Seguridad del Consejo Cantonal. Son las